Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a la tercera y última charla del ciclo Cientifica tu Casa 2020. Una iniciativa que está patrocinada por la Corporación de Educación y Salud de la Ilustre Municipalidad de Pirque, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Además, hay que destacar que este proyecto está financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. En esta charla veremos cómo la planta que ya aprendiste a cuidar en sus primeras etapas de crecimiento, después de algunos años, puede generar un cambio fundamental en la restauración y conservación de la salud de los ecosistemas. Mi nombre es David Vázquez Estuardo y estudio la ecología de los sistemas agrícolas y cómo podemos lograr una mejor relación entre la naturaleza y la agricultura. Antes que todo, vamos a recordar brevemente qué has aprendido hasta ahora. Primero, aprendiste que las plantas provienen de semillas, las que permiten que una planta se propague, se disperse en el territorio y se proteja ante condiciones climáticas adversas. Luego, aprendiste los procesos y cuidados que debe tener una planta en la siembra, en la germinación y en sus primeros meses de crecimiento, en particular respecto al repique, a la exposición a la luz, al riego que deben tener estas plantas y a los organismos que conviven con ellas naturalmente. Ahora, en esta charla, responderemos 4 grandes preguntas para entender la importancia de mantener ecosistemas saludables y cómo, al plantar un árbol nativo, podemos iniciar una gran transformación del paisaje, restaurando y luego conservando ecosistemas locales. La primera pregunta que responderemos es: ¿cómo hemos afectado a los ecosistemas? Para responder esta pregunta podríamos remontarnos al menos 3.000 años atrás, cuando se comienza a desarrollar una agricultura más invasiva. Los humanos de esa época comenzaron a talar y quemar bosques para despejar la tierra y poder cultivar alimentos. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, hemos estado modificando los ecosistemas. Ahora, si consideramos la historia un poco más reciente y local de cómo hemos modificado los ecosistemas y paisajes, podemos hablar sobre algunos hitos históricos de la comuna de Pirque que probablemente modificaron el territorio en gran medida. Hace cientos de años atrás, en el territorio donde hoy está Pirque, había asentamientos pehuenches, en particular cercanos al río Clarillo. Estos asentamientos extraían recursos de la naturaleza para sobrevivir, aunque probablemente su impacto en el ecosistema era relativamente bajo, debido a su forma de vida. Luego, con la llegada de los primeros habitantes españoles o mestizos al territorio, se inició la crianza de ganado y el cultivo de cereales. Debido a esto, comenzó a aumentar la superficie de tierra transformada desde ecosistemas naturales a agricultura. Posteriormente, en la construcción del canal La Sirena, en 1834, se pudo llevar el agua a través de canales a nuevos lugares que antes no tenían acceso al agua para regar. Finalmente, casi un siglo más tarde, en 1925, se fundó la comuna de Pirque y la producción de cultivos y la crianza de animales ya era parte de las actividades del territorio. Es así como el uso del suelo a través del tiempo, desde los asentamientos indígenas hasta hoy en día, ha provocado cambios en los ecosistemas locales, en particular asociados a una disminución de la superficie de bosque, matorral y áreas naturales en general, y a un aumento en la superficie poblada y de actividad agropecuaria. Ahora, podemos acotar más el periodo de cambios en el territorio a cambios particulares en los últimos años. Si sacamos una foto desde muy arriba a la comuna de Pirque, podemos identificar los lugares que son utilizados para cultivar alimentos o criar animales de granja. También podemos ver el lecho del río Clarillo y zonas donde hay bosques entre los cerros y las montañas. En esta primera mirada al territorio podemos apreciar cómo se veía el paisaje hace 13 años atrás, donde se distinguen distintos tonos de verde, de café y algunos tonos grises. Ahora, si volvemos al presente, podemos mirar el territorio, pero 13 años después,
es decir, a principios del año 2020. ¿Notas que han cambiado los colores? Correcto. Podemos ver algunos cambios evidentes en el color del paisaje. Por ejemplo, esos tonos verdes que veíamos hace 13 años atrás, ahora han sido reemplazados poco a poco por tonos más café. Esto se debe principalmente a los cambios que a través del tiempo hemos hecho en el territorio y al cambio en las condiciones del clima a nivel nacional y mundial, lo que ha provocado que hoy la comuna de Pirque sea un lugar un poco más seco y con menos árboles de lo que era hace años atrás, lo que evidencia la degradación de los ecosistemas. Por esto es importante que ayudemos a la naturaleza a que vuelva a tener esos colores, plantas y animales de antes. Con esta afirmación pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo propagando plantas nativas podemos ayudar a la naturaleza y en particular a los ecosistemas locales? Bueno, como vimos antes, a través de la historia, los humanos hemos provocado procesos de degradación de los ecosistemas y la naturaleza, lo que ha ido disminuyendo la salud de estos sitios. Pero, esto se puede revertir, logrando así una sana convivencia entre todos y todas quienes viven en un determinado territorio. La restauración de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido se trata de que el ecosistema vuelva a ser saludable y en él puedan convivir distintas especies, tanto animales como plantas, junto a nosotros y nosotras. Por otro lado, la conservación de la naturaleza se trata de proteger, cuidar y mantener los ecosistemas para que mantengan su salud en el tiempo. Entonces, primero, antes de empezar a propagar árboles y restaurar los ecosistemas, podemos preguntarnos cómo era antes este lugar en particular o qué cosas han cambiado en los últimos años. Para resolver estas y otras preguntas podemos preguntarle a personas de más edad. ¿Cómo recuerdan este lugar cuando ellos o ellas eran más jóvenes? Probablemente entre las cosas que recuerden mencionarán que ahora escuchan menos cantos de aves o los insectos que antes cantaban al atardecer ahora se escuchan menos o quizás manifiesten que ahora hay menos cantidad y tipos de árboles. Esto se debe a que los animales y las plantas viven juntos y se apoyan mutuamente. Entonces, a medida que disminuyó la superficie de bosque nativo, algunos animales se fueron a lugares con más vegetación. Ahora, ¿qué pasaría si cada uno y cada una de ustedes plantara un árbol? Como recordarán de las presentaciones anteriores, algunas plantas necesitan que los animales dispersen sus semillas y los animales necesitan de frutos para alimentarse o lugares donde refugiarse. Como algunos animales se fueron con los bosques, ahora hay menos animales que dispersen las semillas del peumo, del litre, del boldo o del espino, por ejemplo. Pareciera que al plantar un árbol nativo va a demorar mucho tiempo en ser un árbol grande y que no es mucho lo que estamos ayudando a restaurar el ecosistema. Pero este primer paso es fundamental para llegar a ver algún día un bosque. Al plantar un árbol nativo, estamos cumpliendo el rol de propagación que cumplía el zorro, el guanaco o algunas aves, que ahora están en otros lugares. Por eso es muy importante ayudar a la naturaleza e iniciar la restauración de un ecosistema, como por ejemplo plantando un árbol nativo. Ahora, en los primeros años el árbol que plantamos empezará a crecer, pero para esto va a necesitar que alguien lo cuide, ya que en estas primeras etapas aún es muy frágil. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ese árbol y todos los árboles que hayas plantado crecerán. A medida que los árboles vayan creciendo, van a formar microclimas bajo la sombra de sus copas. En esa zona se comenzarán a acumular las hojas que bota el árbol, lo que de a poco va a devolver parte de la salud del suelo. También, debido a la sombra y al aumento de la materia orgánica bajo la copa del árbol, el agua de lluvia o el agua de los riegos durará más sin evaporarse. Con estas condiciones, algunas especies menos tolerantes al sol directo y que requieren lugares más húmedos van a poder crecer. Con esto, podemos ver cómo ya no solamente son árboles, sino que ahora también hay otras plantas un poco más bajas. Esto permite que, más adelante, a diversos animales e insectos les parezca atractivo habitar este lugar más recuperado. Empezarán a llegar aves que quizás antes no escuchabas o insectos que nunca habías visto o escuchado.
De este modo, la presencia de aves, por ejemplo, permite volver a propagar las semillas de algunos de estos árboles y llegar a nuevos sitios de alrededor. Y si todos y todas participamos de la restauración de un sitio, junto a la ayuda de aves y otros animales en la propagación natural de semillas, de a poco comenzaremos a restaurar lo que algún día llamaremos bosque. Ahora que sabemos cómo ha cambiado el paisaje a través de la historia y cómo podríamos ayudar a cambiar para mejor los ecosistemas para el futuro, también es importante destacar cuáles son algunos de los beneficios que la restauración y la conservación de estos ecosistemas nos brinda como personas. Vale decir, de qué forma un ecosistema saludable permite que todas y todos vivamos mejor. Volvamos a considerar un lugar que no ha sido restaurado y que se encuentra muy degradado. Vale decir, un lugar donde no hay una cobertura vegetal, no hay árboles y probablemente la cantidad de aves e insectos y otros animales que habiten el lugar sea mínima. Quizás has estado en lugares donde no hay árboles, ¿cierto? ¿Recuerdas cómo era ese lugar? Probablemente has sentido que hace más calor. Además, si ese sitio se encuentra cerca de alguna calle muy transitada por vehículos, has notado que no hay silencio y que los ruidos que se escuchan están asociados a personas o a los vehículos que transitan. Además, científicos y científicas han demostrado que personas que viven en lugares donde se ha eliminado la vegetación tienden a tener una menor calidad de vida y de salud. Si consideramos estos aspectos, veamos cómo cambian a medida que un sitio es restaurado. Por ejemplo, podemos ver cómo la presencia de un solo árbol donde no había ninguno puede cambiar un poco todos estos aspectos. Por ejemplo, disminuye un poco la temperatura bajo la copa de este árbol y los ruidos molestos son un poco más bajos. También las personas que viven en ese lugar probablemente se sientan un poco más a gusto. Luego de unos años, y si seguimos cuidando el lugar, veremos que estos aspectos cada vez mejoran un poco más. Más tarde, veremos cómo comienzan a volver de a poco las especies de animales e insectos que se habían ido porque no habían plantas donde ellas viven y se alimentan. Con esto empezaremos a cambiar los ruidos de la ciudad por sonidos de animales e insectos. Y esto nos permite reconectarnos un poco más con la naturaleza. Hasta que finalmente, después de varios años, podremos ver el resultado de haber plantado y cuidado uno o más árboles nativos, ya que ahora habrá más sombra, menos ruidos molestos y podrás disfrutar de un espacio donde antes solo había sol y que ahora te permitirá disfrutar de, por ejemplo, un picnic con tu familia, amigos y amigas, bajo la sombra de un gran árbol y el cantar de aves que han vuelto. Ahora, para finalizar esta charla, veremos algunos beneficios que brindan 4 de las especies presentes en el territorio de la comuna de Pirque, respondiendo la última de nuestras preguntas, que es: ¿cuáles son los beneficios del bosque nativo? La primera especie que veremos es el espino. El espino crece en zonas expuestas a pleno sol. Esta característica permite que sea de las primeras especies que crecen en zonas degradadas y sin vegetación. El follaje del espino disminuye la temperatura y mejora el suelo bajo él, lo que permite que otros animales y plantas puedan vivir en estas zonas. Además, los frutos del espino son utilizados para preparar una infusión similar al café y que es utilizada para aliviar malestares estomacales. El litre se ubica en bosques cerrados, praderas o espinales. Al igual que el espino, esta especie es resistente a la sequía. Los zorros culpeos y otros animales se alimentan de sus frutos. Su follaje provee de una sombra especialmente fresca que protege a aves, reptiles y personas del sol. De este modo, el litre es un árbol que puede llegar rápidamente después de la degradación de un sitio y empezar el ciclo de restauración.
El quillay crece tanto en zonas expuestas a pleno sol como en bosques más densos, estando acompañado de boldos, maitenes, espinos y otras especies. Las flores de esta especie atraen a las abejas y otros insectos polinizadores, lo que la hace una especie muy melífera. Además, la corteza y las hojas de este árbol han sido utilizadas para aliviar malestares respiratorios y de la piel, y también se utiliza como champú debido a su contenido de saponina. Por último, el peumo es una especie que, a diferencia de las otras tres, crece en zonas más húmedas. Por eso lo podemos encontrar al fondo de quebradas. Uno de los beneficios que podemos obtener de este árbol es su madera. La madera es dura y se ha usado para hacer zapatos y para hacer piezas de carreta. El fruto de este árbol es comestible y tanto la corteza como las hojas han sido utilizadas para tratar enfermedades del hígado y para controlar hemorragias. Finalmente, si todos y todas cuidamos de al menos un árbol nativo, los cambios que vamos a generar serán mejores y podremos compartir todos y todas de una sana convivencia con nuestro entorno, ayudándonos a hacer de este planeta un mejor lugar para vivir. Finalmente, ahora que ya conoces la forma de cuidar y propagar especies nativas, te dejo la invitación que junto a todas y todos tus conocidos restauremos y conservemos los ecosistemas que nos rodean. Les doy las gracias por haber escuchado esta charla y espero en un futuro poder ver los bosques que entre todos y todas vamos a formar.